Enrique Grau Araujo, Panamá 1920, Bogotá 2004. Artista colombiano cuya obra evolucionó desde el expresionismo y abstracción hasta una madurez figurativa muy personal. Abordó multitud de campos desde la pintura, el dibujo y el muralismo, teatro y escultura. Su familia es procedente de Cartagena de Indias, pero él nació en Panamá. Realizó sus primeros estudios en Bogotá, consiguió una beca del gobierno para proseguir su formación en la Art Students League de Nueva York, donde permaneció entre 1940 y 1943, y continuó luego sus estudios en Italia, donde perfeccionó su técnica de muralista, pintor y dibujante. En Estados Unidos estudió con Tadeusz Kantor y fue también discípulo del artista alemán George Grosz, de quien tomó en sus inicios su concepción expresionista del arte y la pintura, a la que imprimiría un marcado acento crítico. Tras su marcha a Florencia en 1954, sus cuadros adquirieron rasgos geométricos y abstractos que mostraban la influencia del cubismo del español Pablo Picasso, como puede verse en varias obras al carboncillo, entre ellas Bodegón con Calavera. Obtuvo el primer premio de pintura del 10º Salón de Artistas Colombianos en 1957. Desde 1959 su obra se nota fuertemente realista, interesado por la figura humana y su entorno. Su obra evolucionó entonces hacia un nuevo academicismo, haciendo una recreación de la realidad, dando solidez a las formas de tendencia naturalista a partir de la geometría. Apasionado por el volumen, formas rotundas y concretas, y por el decorado barroco en muebles, adornos y vestuario de los personajes, se muestra la nostalgia del entorno y de la vida. Con gran dominio del dibujo a lápiz, crayola, carboncillo, pastel y plumilla, logró crear estudios de vestuario y además se interesó por la tercera dimensión, elaborando terracotas con los mismos temas de sus pinturas y en los últimos años esculturas en bronce, salidas de sus telas. Algunas obras son La Gran Bañista, La Cayetana, Alacenas, Las Galateas, Las Novias y El Compromiso. Es memorable el poderoso realismo del sombrero de rosas del año 1930, con una figura de extraordinaria corporeidad, conseguida mediante un hábil modelado del color y un cuidadoso estudio de la luminosidad. Por contra, el sombrero está tratado como una pincelada más suelta, buscando un efecto más aéreo. En los últimos años se consagró también a la investigación de la flora y la fauna tropicales, plasmados ya en su serie, El pequeño viaje del barón von Humboldt, donde aparecen figuras como el sapo amazónico, las serpientes tropicales y los insectos, todos ellos producto de una observación rigurosa y un impecable manejo del detalle por medio del dibujo. A esta misma tendencia pertenece su serie Iguanas, inspiradas en un viaje a Islas Galápagos. La trayectoria de este personaje ha demostrado que es posible y necesario asumir riesgos frente a las artes que se practican. Comprueba que los cambios en cuanto a técnicas y temáticas pueden resultar una gran ventaja para el artista en su formación personal y profesional. Se permite explorar con diferentes corrientes existentes en el mundo, hasta haber obtenido de cada una lo mejor posible. Está demostrado con este ejemplo que el aprendizaje es una aventura constante y que no existen límites para las posibilidades de un artista dedicado. Los rasgos de su obra, mayor y plenamente ejecutada bajo la técnica del lápiz y el pincel, reflejan la importancia de la disciplina artística para el entorno y la vida misma de los individuos, ya que mediante ella se pueden lograr identificar los rasgos más sobresalientes de las culturas y sus personajes. La obra del maestro Grau es un legado de aprendizaje, cambios y riesgos que deben ser tomados por el artista cuando desea engrandecer su trabajo y renovarse a sí mismo.
Algunas diferencias entre el trabajo con la pintura digital y la pintura análoga o tradicional pueden ser: las técnicas de pintura de principios del siglo XX empleadas por el maestro Grau en obras como la del sombrero con rosas correspondían a ejecuciones de carácter analógico del dibujo y la pintura, básicamente en el que se empleaban lápices, pinceles y soluciones acuosas o aceitosas que permitían la expresión gráfica manual directa sobre el papel, el lienzo o la madera, de las cuales se podía disponer generalmente en determinados sitios de exhibición como museos y galerías. La destreza del dominio del material y de las técnicas representa en gran medida el resultado de la obra del artista. Actualmente el dibujo y la pintura análoga son una disciplina vigente que sigue ocupando un gran territorio en el campo de las artes y continúa en expansión a través de sus nuevos representantes en esta época contemporánea. No obstante, con base en esta temática se pueden realizar algunas comparaciones respecto al trabajo de este gran artista del siglo XX, Enrique Grau, y su obra, frente a las nuevas tecnologías y herramientas digitales que han hecho de la pintura una experiencia novedosa, entretenida y muy prometedora, debido a sus grandes posibilidades de ejecución y distribución. La pintura tradicional es puramente la salida de la realidad, del ser, o la entrada a la fantasía de la mente. Al empuñar el pincel se crea una conexión directa con la herramienta y se conectan los canales de inspiración que permiten al trabajo del artista materializarse al contacto con el lienzo. Sin embargo, en la actualidad existen otras opciones que, de igual manera que la pintura análoga, resultan satisfactorias y enriquecedoras. La pintura digital brinda las posibilidades de reemplazar la mancha del pincel o el trazo de un lápiz por la unión de píxeles, que son unidades gráficas básicas muy pequeñas que componen una imagen, en este caso en una pantalla. Los trazos que se unen en el lienzo pueden tomar el aspecto que desee el artista, y aunque esto resulta ser una actividad muy amena, algunas veces puede tornarse muy complicada, ya que a diferencia de los píxeles, estas manchas no pueden ser eliminadas por completo, simplemente camufladas con manchas superpuestas que cubrirán las anteriores. Esta podría ser una de las mayores ventajas para el formato digital, puesto que en este la posibilidad de eliminar o borrar un trazo o una mancha es mucho mayor y mucho más simple. El lienzo es un soporte antiguo que ha recibido los honores de portar muchas de las grandes obras de todos los tiempos en el ámbito de la pintura. Sin embargo, en la actualidad, los soportes han evolucionado enormemente. Tal es el caso de las pantallas digitales, como tablets, computadores, que poseen las cualidades adecuadas que les permiten ejecutar trabajos de pintura digital a través de una interfaz con las herramientas apropiadas para cada tipo de composición. Los programas que se instalan en estos aparatos electrónicos pueden llegar a imitar en forma asombrosa el trazo de diferentes tipos de pincel, sustancias, colores, lápices, entre otros, ya sea a través de un mouse, un lápiz digitalizador o los dedos. El diseño digital asume otros rasgos relacionados al campo publicitario y generalmente se crea a partir de vectores que se dibujan y se extienden desde tamaños muy pequeños a otros muy grandes. Estos, por no tratarse de unidades como los píxeles, sino de líneas continuas redimensionables, son un tipo de dibujo flexible y muy útil para la impresión en material físico. De otro lado, la ilustración es una disciplina que puede ejecutarse de forma análoga o digital, y su utilidad fundamental es acompañar o complementar la información dada de manera textual o verbal por algún medio visual o audiovisual. Las diferencias entre estos
con los pinceles, plumillas, espátulas y lápices consiste en la practicidad que brindan durante el trabajo. Es posible cambiar la herramienta con solo un clic, sin lavar pinceles, usar soluciones especiales o emplear docenas de instrumentos distintos en una misma obra. Cada una de las herramientas y técnicas usadas por el artista tiene una gran validez al momento de crear. De acuerdo con la afinidad y las facultades con las que éste se identifique mejor, su trabajo será igualmente apreciado. Es fundamental poder identificar las diferencias variables entre la pintura tradicional análoga, como aquella que empleaba el artista Enrique Grau en sus obras, y la pintura digital, aquella que se realiza mediante programas específicos que trabajan mediante herramientas múltiples y unidades de imagen como los píxeles o líneas continuas como los vectores, los cuales facilitan la creación de obras pictóricas de gran calidad.